Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, sí señores, se termina el año 2023 y se están publicando las listas de los videojuegos más importantes y más exitosos del año. Voy a pasar a compartir esos datos porque los amigos de Valve nos lo han dejado durante las últimas horas. Y es que obviamente es uno de los años más importantes de la historia de los videojuegos, si no incluso estaría muy alto en ese top, ya que han lanzado auténticas obras maestras, pero por supuesto aquí de lo que estamos hablando es de grandes éxitos per se. Videojuegos que se venden, videojuegos que atraen al público, videojuegos que, diga lo que digan, han sido pues los que más han estado afluyendo entre los jugadores, por supuesto, y también vamos a hacer aquí una pequeña diferenciación al respecto, porque está la lista que vamos a comentar, que es la de los más exitosos, y luego la lista de los más exitosos lanzados este año, es decir, no relanzamientos, sino videojuegos que se lanzan este año, aunque aquí también hay a su vez pequeños matices que tenemos que comentar, así que lo dicho, pónganse cómodos, que más de uno seguramente les sorprenderán y otros obviamente nada de nada. Puntualizo para comenzar que ninguna de estas listas tiene un orden específico o concreto. Ok, estamos hablando simplemente de videojuegos más exitosos y punto pelota. Por supuesto, entre ellos se encuentra Hogwarts Legacy, el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, videojuego de Warner, que ya sabéis que incluso se lo entregó un estudio que no tenía tampoco la mejor de las carreras en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, acabaron haciendo un trabajo bastante más que bueno, diría yo, en un videojuego que ha sido posiblemente el más exitoso a nivel global. Digo esto básicamente porque Hogwarts Legacy siempre está el primero en básicamente todas las listas. Videojuegos de PlayStation, videojuegos de Xbox, videojuegos de Steam, siempre está en el primer puesto, a excepción de quizás Zelda Tears of the Kingdom, que no contabiliza las ventas en formato digital. Pero en su defecto, con todo el tiempo que ha pasado, este videojuego seguramente finiquita el año como el más vendido y el más exitoso de todos. Algo la verdad bastante llamativo, porque no sé si recuerdan ustedes que en su momento Hogwarts Legacy tuvo un boicot por un lado y que en este caso se decía que el videojuego no se tenía que comprar, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no voy a entrar a demasiados detalles al respecto del tema, pero parece que ese boicot ha fracasado. Parece que ese boicot no le ha ido especialmente bien. Y Hogwarts Legacy, pese a la funa que tuvo este videojuego, pese al destrozo total y absoluto que se le hizo en su momento, se ha sobrepuesto a básicamente todo y nos ha lanzado un título de absoluto éxito. Un videojuego que se supone no va a tener expansiones, no va a tener DLCs, no va a tener ninguna clase de añadidos, salvo una segunda entrega dentro de unos años. Una segunda entrega que seguramente vaya un poco a colación con lo que nos ofrece este videojuego, que es un poco visitar ese mundo de Hogwarts, ese mundo mágico, y obviamente seguramente tenga nuevos escenarios, aunque para eso queda todavía una buena temporada. Disfruten de Hogwarts Legacy si no lo han hecho. De entrada os digo que también el videojuego está rebajado en prácticamente todas las stores. No lo dejéis pasar porque vale la pena. De hecho, vamos a pasar del videojuego posiblemente más exitoso en cuanto a ventas, los números exactos no los tenemos, al videojuego más exitoso en cuanto a críticas, Baldur's Gate 3. Un videojuego que de hecho ha conseguido tener un combo que no se suele dar en la industria del videojuego: ser uno de los videojuegos más vendidos y ser también uno de los videojuegos mejor recibidos, o sea, que tenga buena crítica de la prensa, del público general, como que se hable de obra maestra, etcétera, etcétera, pero que a su vez también venda una morterada. De hecho, en origen, Baldur's Gate 3 tuvo como en torno a 5 millones de copias vendidas en su lanzamiento, en esas primeras semanas, y luego lo que haya ido sumando, por supuesto, ahora tiene el primer descuento al 10%, y lo que haya llegado en videoconsolas, que quizá ahí no sea demasiado, ¿no? Pero acabó consiguiendo ese combo, ser un videojuego muy vendido y también muy exitoso en cuanto a la crítica, y la verdad que no me extraña para absolutamente nada, porque este videojuego es básicamente el sueño húmedo de cualquier fan de Dungeons and Dragons. Básicamente es el sueño húmedo, como lo han hecho absolutamente todo, la abrumadora cantidad de posibilidades que tiene este videojuego, que quizá
no tiene un mundo tan grande, quizás no es un mundo tan abierto como podría esperarse seguramente más de uno, pero es que lo que puedes hacer ahí, lo que cambia absolutamente todo con cualquier decisión que tomes, la interacción que hay con muchos elementos, es una completa y absoluta pasada. Larian con este videojuego ha dado una grandísima lección a la industria del videojuego, porque sí, es otro título que no va a tener que si pases de temporada, dicen que tampoco están previstos DLCs, etcétera, etcétera, no, que le van a dar soporte para optimizar el videojuego aquí allá donde puedan, van a sacar esa edición física bien montadita y luego, hasta luego Lucas, se van a ir a hacer otro videojuego. Y hay que decirlo, un aplauso a lo que se merece esta gente porque han trabajado desde la humildad sin hacer ninguna clase de ruido y han sacado uno de los videojuegos más exitosos del año. Baldur's Gate 3 ya lo tenéis a vuestra disposición. Y ahora pasamos a una parte de la lista donde nos encontramos 3 videojuegos extremadísimamente funados, pero que cosas de la vida han sido completos y absolutos éxitos. A continuación hablamos de Call of Duty, hablamos del videojuego de Activision, que en los últimos tiempos se ha intentado crear como una especie de corriente de opinión donde se decía que este videojuego había sido un fracaso, que Call of Duty Modern Warfare 3 no había ingresado básicamente nada y que había sido una decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, sí, Call of Duty vuelve a estar en la lista de los videojuegos más exitosos. De hecho, aunque en esta plataforma se engloba con los anteriores, estamos hablando de un videojuego que en apenas 2 semanas, recalco, en apenas 2 semanas, había sido el segundo videojuego más vendido de todo el año, solo por detrás de Hogwarts Legacy. Me estoy refiriendo a listas más globalistas, es decir, más a nivel mundial. Ok, sin restringir plataformas, ni formatos, ni tampoco nada por el estilo. Ahí está Call of Duty. Un videojuego que en este caso ha tenido detrás la mítica polémica de siempre de que se está reciclando contenido, y yo creo que aquí es más obvio que nunca. Es un videojuego que está hecho básicamente a cachos de contenido que tenía Modern Warfare 2. Se creó como un standalone y se ha vendido por separado. Esto es lo que hay básicamente, pero la realidad es la siguiente. Si la gente lo sigue comprando, si sigue apareciendo en las listas de ventas, obviamente esto se va a seguir realizando. Esto ya no es que me guste más o es que me guste menos. Ya sabéis que no soy especialmente fan de esta clase de políticas que tiene Activision, de esta clase de políticas que tiene la compañía desde hace ya bastante tiempo con esta franquicia, pero bueno, al fin y al cabo el público es lo que demanda, parece ser que el multijugador está gustando mucho y que en este caso pues la campaña ha pasado a un segundo plano, porque la gente se está dejando mucha pasta, no solamente en la compra del videojuego, sino en todo el contenido que puedes pedir de manera extra. Ok, mayormente skins en este caso. Call of Duty no ha faltado la cita y seguramente tampoco lo haga el año que viene. Y por supuesto, por si quedaba alguna clase de duda, sí, Starfield aparece en esta lista de videojuegos más exitosos de todo el año 2023, en detrimento, por ejemplo, de títulos que no están en esta tabla, como Resident Evil 4 Remake, como por ejemplo el videojuego de From Software Armored Core 6, o por ejemplo incluso el FIFA. Sí, Starfield ha estado por encima de todos ellos. De hecho, cuando veis las listas más globales, ¿no?, de videojuegos más vendidos en Norteamérica, en Europa, etcétera, etcétera, Starfield no se baja del burro. Starfield, aunque alguno en su cabeza quiera pensar que no ha sido un éxito sencillamente porque no le ha gustado, es negar la mayor. A mí tampoco me gusta mucho Call of Duty y sin embargo decir que no ha sido un éxito es vivir en otro planeta. Pues es lo que está sucediendo con Starfield, hablando de planetas precisamente, ¿no? Es un videojuego que ha roto moldes. Siempre he comentado que los videojuegos de Bethesda, por mucho hate que les caiga al principio, por mucha mierda que se le tire, son videojuegos que trascienden a lo largo de los años y más años, ¿ok? Veas el caso de Fallout 76, funado de principio a fin, destruido completamente. Ahí está su comunidad de millones de jugadores que no se van. Fallout 4, destruido completamente. Ahí está una comunidad detrás que lo convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de PlayStation 4, ni más ni menos. Y así sucesivamente. Con Bethesda siempre pasa lo mismo. Hay como un clima muy negativo en cuanto a esta empresa desarrolladora y sobre todo ahora que trabaja en exclusiva para Xbox, pero eso no se puede tirar. Por muchas cuentas que la gente se abra en Steam sencillamente para comprarse el videojuego, jugarlo media hora, ponerle la crítica negativa y devolverlo, o por mucha gente que juegue 800 horas al videojuego y diga que no le ha gustado. A ver, que a Starfield no se le va a tirar de esa manera. Starfield simplemente en su lanzamiento ya ha superado a grandes títulos del pasado que se han relanzado, ha superado a títulos completamente nuevos y está ahí en lo más alto. Y obviamente Starfield ha sido un completo éxito, digan lo que digan unos cuantos.
Antes de ir con el último funado, mención de oro para el videojuego que estoy dejando ahora mismo en pantalla, Sons of the Forest, videojuego que en este caso es secuela del mítico The Forest, un videojuego lanzado ya por el año 2018 que para sorpresa de muchos fue extremadamente aclamado por el público, un videojuego muy querido en la comunidad de PC, un videojuego bastante deseado y seguramente a más de uno le impacte verlo por aquí, pero si vivís en el mundo de Steam seguramente no sorprenda demasiado. Pues sí, su segunda parte ha entrado en esta lista, aunque a lo largo de este año se lanzó en acceso anticipado sencillamente para evitar que el videojuego se retrasase más y más, porque parecía que no iba a salir nunca, y con todos los problemas que suelen tener esta clase de títulos, pues oye, lo han lanzado y ya está. Un videojuego que de hecho ha tenido muy buen calado en la comunidad, videojuego puramente dedicado a la supervivencia, bastante más que bien conseguido, donde tú te lo tienes que construir y amoldar básicamente todo y sobrevivir tanto tiempo como puedas. No está nada mal para ser un título quizá menos conocido por muchos. Y antes de ir con todo lo demás, terminamos con el último gran funado de los últimos tiempos, que ha sido Cyberpunk 2077. Sí, el videojuego de CD Projekt, que en las últimas horas ha comentado que ellos no están a la venta, pero bueno, ya hablaremos de eso en próximos vídeos. La cuestión: este videojuego, ¿por qué está en esta lista? Si ya lleva 3 años en el mercado básicamente, pues resulta que a lo largo de estos últimos meses, concretamente en septiembre, lanzó ese contenido DLC, lanzó Phantom Liberty, con lo cual tienes lore añadido, historia, etcétera, etcétera, así que pues la gente ha regresado a este videojuego y obviamente ha hecho compras en masa, ha visto una edición mucho más completa, con todo el contenido, tal, y la verdad que es una completa locura lo que desata este videojuego a día de hoy. Y de hecho, recuerden ustedes que también se lanzó la versión 2.0, o sea, es una actualización completamente gratuita, si comprabas el videojuego base es completamente gratis y te movían pues un montón de cosas como la inteligencia artificial y demás a mucho mejor. El punto: este videojuego también fue de los, si no quizá el videojuego más funado de los últimos años con diferencia, o sea, ha sido una completa locura lo que vivió este título en base pues a las muchas metidas de pata que tuvo CD Projekt anunciando cosas que luego no estaban en el videojuego y obviamente el resultado final sobre todo en el mundo de las videoconsolas. Pero ¿sabéis qué? El videojuego, con toda la funa que tuvo detrás, siempre estaba entre la lista de los más vendidos. Y 3 años después te vuelve a aparecer en esta lista. Cosa que precisamente, al igual que en el caso de Starfield, nos dice que sí, la nota de Metacritic, los GOTY y lo que os dé la gana. Pero la gente en estos videojuegos se deja la pasta. La gente en estos videojuegos se deja los días, las horas, se lo deja absolutamente todo. Y Cyberpunk 2077, aunque seguramente para muchos tarde, ha sido un videojuego muy completo y que la gente pues sigue disfrutando a día de hoy. No está nada mal, ¿verdad? Sigue entre lo más alto. Y en esas alturas obviamente nos faltan los videojuegos más tradicionales, que en este caso son el PUBG, Lost Ark y también Apex Legends. Aparte también se cuela en la lista Destiny 2, que si bien es cierto que durante el último tramo del año fue básicamente un completo y absoluto desastre, o sea, ha tenido las cifras más bajas de toda su historia prácticamente, a principios pues la verdad que empezó bastante bien y obviamente pues hayas tenido unos buenos ingresos. Ya veremos el año que viene si está en este apartado. Luego está el incombustible Dota 2, que parece que no se va a ir de estas listas básicamente nunca. Y por último, Counter-Strike 2, uno de los movimientos más pro consumidor que he visto en muchísimo tiempo. Valve aquí sencillamente dijo: oye, tienes el Counter-Strike Global Offensive, el CSGO, pues te lo actualizamos en cuanto a motor gráfico, te mantenemos todo el contenido que hayas conseguido, te mantenemos todas tus stats y demás, y sencillamente te lo actualizamos gratis. Una pasada, la verdad. Pero luego tenemos esta otra lista que la verdad me resulta bastante interesante. Es la lista donde solamente se engloban videojuegos completamente nuevos, o sea, se excluyen el Dota 2, se excluyen el PUBG, se excluyen esa serie de videojuegos como Cyberpunk 2077 que ya tienen varios años y que han tenido como relanzamientos o continuidad en el tiempo, ¿no? Pues se va todo eso y se quedan solamente títulos lanzados este año. Se mantienen obviamente el Starfield, el Hogwarts Legacy, se mantiene también Baldur's Gate 3, se mantiene también por ahí el Son of the Forest, pero
Luego entran otra serie de títulos bastante potentillos que pasan de la lista de oro a la lista de platino. En este caso, el FIFA, aquí sí, aunque ha vendido menos que Baldur's Gate o que Starfield, ahora sí entra en esta lista cuando quitas todos esos videojuegos. Cities Skyline 2, Remnant 2, también está por ahí el Armored Core 6, Street Fighter 6, Star Wars Jedi Survivor, que también es uno de los videojuegos más vendidos a nivel global, Payday 3 y Resident Evil 4 Remake, incluyendo su DLC. Llamativo es que en esta lista, por ejemplo, Steam no ha querido incluir Call of Duty porque lo considera como un contenido extra del videojuego anterior. No sé, ha sido la verdad que bastante peculiar, pero bueno, ya sabemos un poco la realidad detrás de ese videojuego. El punto es que en esta lista, curiosamente, nos aparecen hasta 1, 2 y 3 videojuegos que fueron día 1 Game Pass. Remnant 2 no entró día 1, ha entrado durante este mes de diciembre. Ok, esto es bastante llamativo porque de hecho tiene un poco todas esas teorías que nos dicen que cuando un videojuego entra en un servicio de suscripción acaba siendo un auténtico fracaso en ventas. Pues oye, resulta que en videojuegos completamente nuevos tenemos 4. Bueno, tenemos 3 y 1 de extra, ¿no? Y en ese sentido cambia un poquito el rollo. En el caso de Starfield es el más meritorio porque tener ese videojuego día 1 sin costo adicional pues obviamente es bastante atractivo. Y sin embargo ahí está entre lo más vendido. No lo mueve absolutamente nadie. Y bueno, esta sería la lista de grandes éxitos del año. Si ustedes husmean un poco más en esta lista se encontrarán con sorpresas bastante llamativas. Por ejemplo, aparte de los habituales Grand Theft Auto 5, Elden Ring y demás, nos encontramos que en la categoría de plata están videojuegos como Project Zomboid, también están videojuegos clásicos habituales como Sea of Thieves de Rare o por ejemplo Party Animals, otro videojuego que llegó día 1 a Game Pass, amén de Final Fantasy XIV, que durante el próximo año seguramente tenga un repunte bastante interesante porque llegará a la comunidad de Xbox. Pero aparte de eso, Forza Horizon 5 se mantiene todavía en la categoría de plata entre los videojuegos más vendidos del año. Luego está Dead Space Remake también en esa categoría. Y luego ya si nos vamos al bronce, nos encontramos con el Mortal Kombat 1, nos encontramos por ejemplo con el The Last of Us, que se lanzaba este año también para PC. Y luego nos encontramos con Wolong Fallen Dynasty o Atomic Heart, videojuegos que también llegaban día 1 Game Pass y que sin embargo han vendido casi tanto como el The Last of Us. Nada mal, ¿verdad? Y ya para cerrar vamos a ir con el gran final, que en este caso será una caja de comentarios llena de gente diciendo lo siguiente: Samu, pero tú no dices que las ventas no te importan, soy hipócrita. Sí, a mí en lo personal no me importan las ventas, o sea, yo hago vídeos informativos sencillamente con los datos que van saliendo, no porque necesariamente a mí me tengan que interesar, es mi trabajo. El punto es que este vídeo puede servir precisamente de reflexión para eso. ¿Las ventas significan algo en el mundo de los videojuegos más allá de popularidad? No, no necesariamente. La mayoría de estos videojuegos son títulos que la gente juega eso y no juega a ningún videojuego más, se queda simplemente metido ahí. Excepción en cuanto a popularidad más calidad pueden ser videojuegos como Baldur's Gate 3 o Starfield, que son obras maestras, pero esto es lo que representa realmente las ventas. Popularidad, punto pelota, no representan nada más. Así que, en ese sentido, sí, efectivamente, las ventas a mí no me importan, pero si te gustan tanto los datos de ventas, aquí tienes un par de cucharadas. Caja de comentarios para todo lo demás y, por supuesto, que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.